Buen día, muchachos. Hoy vamos a resolver el problema en el que se usa un secador de aire para reducir el contenido de humedad de 1500 kilogramos por minuto de pulpa húmeda de madera. Es decir, entraría pulpa de madera con agua a razón de 1500 kilogramos por minuto. Esto, por las unidades, podemos darnos cuenta que es un flujo másico. ¿Ok? Dice que esta pulpa de madera entran 0.75 kilogramos de agua por cada kilogramo de pulpa seca. También el problema nos dice que se reduce el contenido de humedad hasta 0.15 por peso, o sea 0.0015 como la fracción de la pulpa. ¿Ok? Dice que se va a secar esta pulpa con aire que se toma de la atmósfera. El aire, lo podemos pensar como una corriente aparte, entra a 28 Celsius, 760 milímetros de mercurio y 50% de humedad relativa. ¿Ok? Otra información que nos dan es que el aire sale del secador, este es el secador, a 80 Celsius, 10 milímetros de mercurio manométricas y también dice que se toma una muestra de este aire en la que se reduce la temperatura a presión constante y se observa que se empaña un espejo a una temperatura de 40 Celsius. Esto quiere decir que la temperatura de punto de rocío del aire que sale del secador es 40 Celsius. ¿Ok? Nos pregunta cuál es la masa de agua que se elimina de la pulpa y la velocidad de flujo volumétrico de aire. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo. Para resolverlo necesito las fracciones de pulpa y de agua a la entrada y a la salida y además las fracciones de aire a la entrada y a la salida. Bueno, aquí es muy fácil, ya nos dice que a la salida vamos a llamar las corrientes A, B, C y D. ¿Ok? A la salida, como nos dice que sale la pulpa con 15% de humedad en masa, entonces yo sé en automático, si solo sale pulpa y agua, que el 99.85% del peso total de la corriente C va a corresponder a agua, así que esta sería X de aire en C. Bien, ahora nos falta saber las condiciones de entrada. Esas condiciones de entrada yo las puedo determinar a través de esta relación adicional. Dice que tengo 0.75 kilogramos de agua por cada kilogramo de pulpa seca. Si yo me acuerdo, la fracción de agua es definida como la masa de agua entre la masa total. ¿Ok? Entonces aquí me dice que tengo 0.75 kilogramos de agua. La masa de agua entonces sería 0.75 y se divide entre la masa total. Si yo solo tengo pulpa y agua, la masa total va a ser la suma de la masa del agua más la masa de la pulpa, ¿no? Y si me dice que tengo 1 kilogramo de pulpa seca por cada kilogramo de agua, esto quiere decir que la masa del agua, que ya habíamos quedado que es 0.75, y la masa de la pulpa es 1. Así que tendríamos 0.75 entre 1.75. Esto nos da 0.4286. Así que yo sé que la fracción de agua es 0.4286. Como en mi corriente A solo tengo pulpa y agua, la fracción de agua va a ser 1 menos la fracción de la pulpa. Bueno, de aquí puedo despejar también la fracción de la pulpa como 1 menos la fracción del agua. De tal manera que yo puedo afirmar que la fracción de la pulpa es 0.5714. ¿Ok? Y entonces ya tengo mis fracciones 0.4286 aquí y del agua, no, esto es al revés, 0.4286 del agua y en la pulpa 0.5714. Ok, voy a cambiar esto. Esto es agua y pulpa.
Bien. Ahora me falta conocer las fracciones de aire a la entrada y a la salida. A la entrada me dice que el aire está a 28 Celsius, 760 milímetros de mercurio y tengo una humedad relativa del 50%. Yo recuerdo entonces que mi definición de humedad relativa es humedad relativa es igual a la presión parcial de I sobre la presión de vapor de I leído a la temperatura por 100. Yo tengo una tabla en el Felder de presión de vapor, así que yo puedo definir la presión parcial con respecto a la presión parcial del agua y la presión de vapor del agua a la temperatura. Además, yo me acuerdo que la presión parcial del agua es la Y del agua por la P. Entonces voy a sustituir esa I y tendría que la Y del agua por la presión dividida en la presión entre la presión de vapor del agua leída a la temperatura es igual a la humedad relativa multiplicada por 100. De tal manera que yo puedo despejar la Y del agua. La Y del agua quedaría como la humedad relativa dividida entre 100 por la presión de vapor del agua leída a la temperatura entre la presión total. ¿Ok? Sustituyendo los datos, mi humedad relativa es 50 dividida entre 100 por la presión del agua, la presión de vapor del agua leída a la temperatura. ¿A qué temperatura? Pues a esta, a la de entrada, a 28 Celsius. Voy a mi tabla de presiones de vapor que se encuentra en el Felder y me doy cuenta que la presión de vapor del agua a 28 Celsius es 28.349 milímetros de mercurio. Esto lo divido entre la presión a la que entra el aire es 760 milímetros de mercurio. De esta forma entonces puedo encontrar la Y del agua, llevo a cabo mis operaciones y me da 0.1865. Como mi aire solo lleva aire y agua, puedo entonces concluir que mi Y del aire será 1 menos mi Y del agua, o sea, 0.98135. Aquí hay un pequeño detalle. Yo tengo Y y aquí tengo X. Y como me dice que tengo 1500 kilogramos por minuto que están entrando, entonces todo lo tengo que dejar en fracción másica. Por lo tanto, estas fracciones Y hay que convertirlas a fracción X. ¿Cómo convierto mis fracciones molares en fracciones másicas? Tengo una fórmula que dice que la fracción másica, la XY, es igual a la YI o la fracción molar por el peso molecular de I sobre el peso molecular promedio. El peso molecular promedio, yo me acuerdo que es la YI, la suma de todas las YI por el peso molecular de I. Así que para esta mezcla de aire y agua, el peso molecular promedio sería 0.1865, que es la fracción molar del agua multiplicada por el peso molecular del agua, más la fracción del aire multiplicado por el peso molecular del aire, que es 19. Así que el peso molecular de esta mezcla, el peso molecular promedio, sería 28.795. Una vez que tengo el peso molecular promedio, yo puedo encontrar la X. Empiezo por la X del agua, que es multiplicada la fracción molar del agua, que es 0.1865, por el peso molecular del agua, que es 18.016, y lo divido entre el peso molecular del agua, que es 28.795. Esto me da una fracción másica de 0.1167. Y como la mezcla solo es de aire y agua, yo puedo calcular la fracción del aire como 1 menos la fracción del agua.
o sea, 0.98 833. Finalmente, para calcular las últimas composiciones, las del aire que sale, tengo los datos: que sale aire a 80 Celsius, a 10 milímetros de mercurio manométrica y con una temperatura de punto de rocío de 40 Celsius. Les recuerdo que las presiones se tienen que manejar absolutas, así que si yo tomo la presión atmosférica como 760 milímetros de mercurio, la presión absoluta a la salida de mi secador va a ser 770 milímetros de mercurio absolutas. Con estos datos, entonces voy a obtener las Y's. ¿Cómo lo hago? Me acuerdo que tengo una relación que me dice que la Y es igual a la presión de vapor de I leída a la temperatura de punto de rocío entre la presión. Como yo tengo tablas de presión de vapor del agua, entonces yo puedo sustituir en lugar de la I, agua. Entonces voy a tener que la Y del agua es igual a la presión de vapor del agua leída a la temperatura de punto de rocío sobre la presión. Mi temperatura de punto de rocío quedamos que son 40 Celsius, así que voy y busco en mi tabla de presiones de vapor del agua cuál es, a 80 Celsius. Voy y leo en mi tabla de presiones de vapor a 80 Celsius cuál es el valor que tiene esta presión de vapor. Y leo que es 55.324 milímetros de mercurio. Esto lo divido entre la presión a la que sale el aire, que son 770 milímetros de mercurio, y entonces encuentro que mi fracción molar de agua a la salida del secador es 0.7185. Como mi mezcla solo es aire-agua, puedo saber entonces que mi Y del aire es 1 menos la Y del agua, o sea, 0.92815. Bien, lo que sigue es sacar el peso molecular promedio, como lo hicimos anteriormente. Para esta mezcla sería 28.21 y entonces calcular mi X del agua, como lo hicimos en el paso anterior, que sería 0.7185 por 18.016 dividido entre 28.21. Esto me da 0.04588. De tal manera que si la X del agua es 0.04588, mi X del aire va a ser 0.95412. Ok, regreso a llenar los datos que me faltan en mi problema. Aquí entra aire y entra agua. Mi fracción de aire a la entrada es de 0.98 833 y 0.01167 para el agua. Respecto al aire que sale, mi fracción másica de aire que sale es 0.95412 y mi fracción de agua que sale es 0.04588. ¿Se fijan? Ahora tenemos todos los datos para mi balance de masa. Sé que entra 1500 kilogramos por minuto de pulpa con estas composiciones. Sale pulpa con estas composiciones, entra aire con estas composiciones, sale aire con estas composiciones. Lo que queda ahora es resolver el balance. El balance yo lo puedo resolver, si se fijan, tengo aquí el componente liga, que es la pulpa. La pulpa tengo composiciones de entrada y de salida, así que puedo saber enseguida cuál es la fracción que sale de pulpa. Cuál es la corriente que sale de pulpa. Ok, y planteo.
Para la pulpa me quedaría 0.5714 por 1500, que es lo que entra, kilogramos por minuto, es igual a 0.9985 por C. Esto es facilísimo resolverlo. C me queda 858.39 kilogramos por minuto. Para aire también puedo plantear un balance y mi fracción de aire que entra es 0.98833 multiplicada por mi corriente B que no conozco me da 0.95412 por la corriente D que tampoco conozco. Planteo otro balance para agua en el que la fracción de agua a la entrada es 0.4286 por 1500 más 0.01167 dB. A la salida yo sé que sale de agua 0.0015 por los 858.39 kilogramos por minuto que acabo de encontrar más 0.04588 de la corriente D. Combino estas dos ecuaciones y encuentro que mi valor de B es 17.894.6 kilogramos por minuto y mi corriente D es 18.536.2 kilogramos por minuto. ¿Ok? Ahora sé el valor de las cuatro corrientes. Sin embargo, no me están preguntando el valor de las cuatro corrientes, sino cuánta agua se ha eliminado. Para saber cuánta agua se ha eliminado, pues yo tengo que saber cuánta agua había al principio, la masa del agua que estaba entrando en A, y se la tengo que restar a la masa de agua que sale en C. Esta es el agua eliminada, la masa de agua eliminada. Como sé la masa de agua de A y la masa de agua en C, pues voy a multiplicar mi fracción de agua en A por la corriente A y se lo voy a restar a la fracción de agua que hay en C multiplicada por la corriente C. Esto es 0.4286 por 1500 menos 0.0015 por 858.39. Bien, así que la masa de agua que se ha eliminado son 641.6 kilogramos por minuto. La siguiente pregunta que me hacen es ¿cuál es la velocidad de flujo volumétrico del aire que entra al sistema? O sea, ¿cuál es el flujo volumétrico de C? Yo sé la masa de C, o el flujo másico en realidad de C. ¿Cómo convierto flujo másico en flujo volumétrico? El aire, este aire se encuentra a alta temperatura, o sea, la temperatura está por encima de los 0 Celsius y a baja presión, puesto que entra una atmósfera de presión, puedo usar la ecuación de gases ideales. O sea, PV es igual a nRT. O flujo, puedo convertirlo el volumen en flujo volumétrico y el número de moles en flujo molar y también se cumple la igualdad. También sé que el flujo molar es lo mismo que dividir el flujo másico entre el peso molecular promedio. De tal manera que si combino estas dos ecuaciones, me va a quedar igual el flujo volumétrico como el flujo másico multiplicado por la constante de los gases por la temperatura dividido entre la presión por el peso molecular promedio. Sustituyo mis datos, el flujo másico, que es 17.894.6 kilogramos por minuto, por la constante, que es 0.08206 metros cúbicos atmósfera por cada kilomol Kelvin, por la temperatura, que en Kelvin son 301, y todo se divide entre la presión, que es una atmósfera,
por el peso molecular promedio de la corriente C, que ya habíamos calculado, que es 28.79 kilogramos por cada kilomol. Esta operación me da 15.352.4 metros cúbicos por minuto, y esta es la segunda pregunta que me hace el problema. El flujo volumétrico de aire que yo tendría que introducir al secador para lograr que la pulpa se seque desde .4286 hasta .0015 en fracción másica es 15.352.4 metros cúbicos por minuto.